Hola, soy Gonzaga Jiménez de slowinversion.com y en este vídeo post te voy a contar cómo voy a crear una cartera de acciones europeas, en las cuales voy a invertir 10.000 euros de mis ahorros. Esta cartera la voy a basar en un análisis táctico de mercado por un lado y un análisis fundamental de las acciones por otro lado. Este tipo de análisis de mercado los voy a hacer semanal o quincenalmente. Y las acciones que voy a comprar las voy a compartir públicamente, de manera que vas a poder seguir las compraventas y mis resultados en tiempo real si es que quieres replicarla. Voy a contarte en este vídeo cómo hacerlo. Bien, en primer lugar, ¿cómo puedo crear una cartera de acciones que sin arriesgar mucho gane dinero a medio y largo plazo? Bueno, la estrategia que voy a utilizar, la he comentado en algunas ocasiones, es combinar dos tipos de análisis: la asignación táctica de activos junto con el análisis fundamental. El primer tipo de análisis, en la asignación táctica de activos, es el que nos permite estar en los sectores más rentables en función del momento del ciclo económico. El ciclo de negocios normalmente pasa por 4 fases, que se distinguen observando diferentes criterios o indicadores macro. La fase temprana es la recuperación, que es cuando el PIB empieza a subir desde niveles bajos, los beneficios empresariales empiezan a recuperarse, la política monetaria es muy laxa, los inventarios son bajos. Es la fase después de una crisis. Después de esta fase de recuperación viene la fase media o expansión, en la que el PIB crece cuanto más rápido, los beneficios empresariales son muy fuertes, el crédito fluye fácilmente, hay mucho empleo, o por lo menos está mejorando. Esa es la fase media o expansión fuerte. La fase tardía o desaceleración o auge tardío es cuando el PIB se empieza a ralentizar, los beneficios empresariales empiezan a contraerse, los inventarios se van acumulando y la política monetaria, los tipos de interés, empieza a ser restrictiva porque la inflación está creciendo. La fase de auge tardío, y la última fase es la crisis, que es cuando el PIB baja. Ya sabes que cuando el PIB acumula 2 trimestres negativos es una crisis. Los beneficios de las empresas caen significativamente, el crédito se está contrayendo, los inventarios se reducen. Bien, estas son las 4 fases del ciclo económico o ciclo de negocios. Una fase de pico, una fase de valle, una fase de recuperación y prosperidad y una fase de auge tardío. Bien, el ciclo que he puesto en pantalla realmente es el ideal, pero normalmente las cosas no funcionan tan bien. Esto es un tanto teórico. Los ciclos a veces no están tan claros, o bien se superponen un tanto. La secuencia puede ir temporalmente hacia atrás o incluso saltarse alguna fase del ciclo. Por eso es importante hacer un seguimiento de los indicadores macro de la economía para saber en qué momento del ciclo estamos. Entonces es lo que voy a hacer para esta cartera, analizar cómo está la economía. Para ello voy a utilizar múltiples datos, tales como el PIB por trimestre, por ejemplo este es el de la eurozona actual, el PIB por trimestre tanto el pasado como las previsiones, o bien las tasas de desempleo, cuál es lo que ha sucedido y cuáles las previsiones de desempleo. Estamos hablando siempre de la zona euro, de la eurozona, sobre todo miraré un poco también Estados Unidos, pero sobre todo me quiero basar en la eurozona porque esta cartera va a ser de la eurozona. Las tasas de interés, muy importante para el desempeño de la bolsa, se están subiendo, se están bajando, y qué es lo que se prevé. La inflación, por supuesto, que está relacionada con lo anterior. La liquidez, también muy importante para las bolsas, cuánta liquidez, cómo fluye el crédito y qué liquidez hay en el sistema. Lo voy a medir tanto como con los indicadores de masa monetaria M0 como M1 y M2, y algunos otros indicadores. El balance de la Fed, allá donde lo tenga, en Estados Unidos, en Alemania. Los inventarios en Estados Unidos y en Europa. Los beneficios empresariales, en fin. Los indicadores macroeconómicos que me van a orientar hacia qué zona o qué momento del ciclo económico estamos. Entonces, en este momento, por ejemplo, ahora a finales de marzo del 2026, ¿dónde estamos en el ciclo económico? Bueno, después de la crisis bursátil y económica del 22 hubo una fase de expansión y ahora estamos en una fase de desaceleración. Eso es lo que dicen los datos. No estamos hablando de recesión, al menos no todavía, sino un momento en el que la economía sigue creciendo pero cada vez más despacio, mientras que los precios ya comienzan a subir con fuerza. El PIB de la eurozona creció apenas un 0,2% en el último trimestre del 2026 y el Banco Central Europeo ha recortado su previsión de crecimiento hasta el 0,9% o 1,algo%. El mercado laboral está en mínimos históricos de desempleo, lo cual es una señal tardía del ciclo. Cuando ya no hay gente para contratar o es difícil contratar nuevas personas, las empresas tienden a subir salarios, lo que alimenta la inflación.
y en efecto la inflación está subiendo. Pero es que está subiendo además también porque se han complicado las cosas con el conflicto bélico en Oriente Medio, en Irán, y ha disparado el petróleo por encima de 90 o 100 dólares, que eso es un impuesto invisible para toda la economía. Entonces actualmente el BCE está atrapado entre una economía que se está frenando y una inflación que está subiendo. De momento ha decidido o no tocar los tipos de interés o incluso quizás subirlos algo. Este es un escenario de crecimiento débil, de cierta estanflación, de tipos estables, petróleo caro, que en este análisis del ciclo es la fase tardía o la fase de desaceleración. No es un momento de pánico, pero sí es un momento para prudencia. Bien, ¿y qué sectores funcionan bien en este entorno? En general, cuando la economía se frena y los precios están al alza, los sectores buenos son los sectores defensivos y los sectores ligados a materias primas. Por eso nuestra cartera se va a concentrar en 4 sectores. La energía, tanto petróleo como gas natural, que es actualmente el líder indiscutible, los recursos básicos, acero, minería, que se beneficia del ciclo de las materias primas, y la reindustrialización europea también, las utilities, un sector defensivo por excelencia, las eléctricas, las gasistas, y las telecomunicaciones, que también es un sector defensivo, ya que cuando hay crisis, la gente no deja de usar el móvil ni internet, aunque la economía vaya mal. Este es el análisis actual que yo estoy, comprobando, estoy viendo. Pero esto hay que confirmarlo con el desempeño real de los sectores. Así que esto también lo hago y también semanal o quincenalmente. Estos son los sectores europeos de la eurozona actual. Como vemos, están ordenados por la rentabilidad del último mes. Como vemos, el oil gas, el petróleo y el gas, las telecomunicaciones y las utilities son los 3 primeros. Bien, vemos que la tecnología es el 4º sector en rentabilidad del último mes, pero si comprobamos la rentabilidad de los últimos 2 meses, 3 meses o incluso 4 meses, pues no es el 4º, más bien estaría muy por debajo. Sería el 5º sector, el de recursos básicos, el que mirando la rentabilidad a 2 meses del 9,8%, de 3 meses del 23,95%, de 4 meses, realmente sería otro sector a elegir. Por tanto, los sectores oil, gas, telecom o telecomunicaciones, utilities y recursos básicos son los sectores que más están subiendo en términos de 2-3 meses y coinciden más o menos con el ciclo económico. Por tanto, son los sectores que yo elijo para mi cartera. Y elegir los sectores correctos realmente es muy interesante, porque tiene muchísima lógica. Por ejemplo, si en los últimos años hubiéramos comprado acciones del sector de la inteligencia artificial, muy probablemente hubiéramos ganado dinero, incluso mucho dinero, al margen de que hubiéramos elegido las mejores acciones o no, porque todo el sector estaba en ebullición. Entonces, estar siempre en los sectores correctos es muy inteligente, en general. Pero claro, ahora hay que elegir las acciones. Las acciones las vamos a elegir en base a parámetros fundamentales. Las acciones con mayor beneficio, con mayores expectativas de beneficio, con mayores dividendos, con menor deuda. Para eso vamos a analizar los sectores fundamentales, tales como los que tengo en pantalla, los beneficios por acción estimados para el próximo año, muy importante, el PER, el precio entre beneficio, el precio entre valor contable, el precio entre el free cash flow, el precio entre el flujo de efectivo. Esto es muy interesante porque el free cash flow, a diferencia de los beneficios que se pueden maquillar fácilmente en contabilidad, el dinero que entra no es tan fácil de maquillar. Entonces, empresas que tienen un alto free cash flow son interesantes. Bueno, el beneficio neto, retorno sobre activos, etc. La deuda entre el patrimonio. Todo esto lo vamos a ir analizando con todas las empresas. Sin embargo, los ratios fundamentales no se deben interpretar igual para todos los sectores, porque cada sector tiene una estructura distinta. Los márgenes, el crecimiento, la necesidad de capital, el nivel de deuda son diferentes. No es lo mismo un PER 22, que puede ser razonable para empresas tecnológicas, donde se espera mucho crecimiento, pero sería demasiado exigente para empresas de energía o materiales, donde el negocio es más cíclico y se depende más del ciclo económico. O lo mismo en utilities o en inmobiliario, es normal ver que hay más deuda y menos crecimiento, pero en tecnología o en salud se exige más rentabilidad. Por eso vamos a seleccionar en función de cada uno de los sectores las diferentes acciones. Es decir, vamos a comprobar cuáles son cada uno de estos ratios fundamentales en función del sector en el que estamos. Bien, hecho todo este análisis táctico más fundamental y eligiendo los sectores apropiados, elegimos una cartera. Y esta es la cartera que tengo seleccionada en estos momentos. Le llamo la cartera táctica de la eurozona, que como ves, pues he elegido un total de momento de 10 acciones, de las cuales oil gas suman 2, que son el 12% de peso de la cartera,
recursos básicos suma un 18% de la cartera, utilities suma un 20% de la cartera y telecomunicaciones otro 25% de la cartera. Sin embargo, claro, estoy comenzando esta cartera de inversión en un momento un poco especial porque estamos en pleno lío de la guerra de Irán. No se sabe qué es lo que va a hacer Estados Unidos, Trump con la guerra, entonces es un momento de bastante poca visibilidad futura. Por eso voy a destinar un 25% de la cartera a liquidez. Bueno, no exactamente liquidez, sino que voy a invertir en un ETF, que es el SEON, que es prácticamente igual a la liquidez, que es muy seguro y prácticamente no puede bajar. De manera que con el 75% invertidos en los sectores adecuados y el 25% en liquidez, creo que tengo una cartera bien posicionada. Esto es lo que voy a comprar hoy mismo, 30 de marzo. Ya iremos viendo cómo evoluciona y, por supuesto, puedes replicar la cartera si lo deseas. A partir de ahora te voy a ir comentando todas estas acciones, por qué las compro, por qué las vendo y los sectores en los que estoy seleccionado y por qué los selecciono o dejo de seleccionarlos. No te voy a contar estas acciones en este momento porque sería muy largo, lo iré haciendo poco a poco en las próximas semanas, pero sí te puedo comentar, por ejemplo, una acción que es ArcelorMittal, la segunda que vamos a meter un 5%. Esta ArcelorMittal, ¿por qué la selecciono? Bueno, pues tengo aquí su gráfico. Bueno, por un lado, en su tesis de inversión podríamos hablar de que ArcelorMittal es el mayor productor de acero del mundo y que sobre todo está cotizando con un PER muy bajo, de 9,8, pero es que está cotizando con un precio entre libros, entre su valor en libros, por debajo de 1. Es decir, actualmente ArcelorMittal vale menos que su valor contable. En teoría, si yo comprara el 100% de las acciones y vendiera todos esos activos a precio contable, ganaría dinero. Es una situación bastante inusual, está muy barata. Pero además, si vemos el gráfico, que lo tenemos aquí, aparte del tema fundamental, vemos que ArcelorMittal en efecto ha estado subiendo muy fuerte todos estos meses. En la crisis esta que ha empezado con el tema del petróleo ha bajado, pero fíjate que ha bajado bastante, pero su indicador de acumulación-distribución no ha bajado. Hay una divergencia bastante clara. Es decir, las manos fuertes están acumulando dinero en esta empresa mientras baja y ha empezado a rebotar. Esto también es un síntoma positivo, aparte de todo lo positivo que es por lo barata y por su negocio que está en estos momentos en un sector correcto, ¿no? Bien, insisto que no voy a comentar todas las acciones de la cartera actual, sino que las iré comentando a lo largo de las próximas semanas. Cada semana o cada 15 días, según vaya actualizando la cartera, bueno, haré algún post o algún vídeo explicando los movimientos, pero sobre todo te puedo enviar, si lo deseas, por correo los movimientos que yo haga en la cartera, de manera que seas capaz de replicarlos. Te los enviaré con tiempo para que repliques y hagas exactamente los movimientos igual que yo. Para eso solo te tienes que apuntar a la lista de correos que dejo en el vídeo post o que dejo en los comentarios de vídeo, y a partir de ese momento, cada semana o 15 días, te enviaré todas las actualizaciones que haga. Ya sabes que esta cartera no es una recomendación de inversión, sino que es donde yo voy a invertir mi propio dinero. No puedo dar garantías de que esto gane dinero, para mí también es un poco una prueba. Pero bueno, yo creo que vamos a ganar dinero con ella y por tanto te puedes inspirar en esta cartera o si quieres copiarla descaradamente, aunque la responsabilidad lógicamente va a ser tuya. Bien, en realidad esta cartera va a formar parte de mi área de inversores. Ya sabéis que es esta zona privada de mi web, una zona de pago donde tengo múltiples o varias carteras y estrategias de inversión de diferentes estilos y donde yo invierto todos mis ahorros. Entonces esta cartera Tactical Value Europa será en el futuro, si todo va bien, una de las estrategias del área de inversiones. Pero eso será en el futuro, muchos meses en el futuro, ¿no? De momento la voy a mostrar públicamente y podrás seguirla gratuitamente si quieres, si te apuntas a la lista de correos. En fin, espero que te resulte interesante esta idea y esta cartera. Creo que tenemos una probabilidad muy alta de ganar dinero a medio y largo plazo. Nos vemos, un saludo, hasta luego.